¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio de Conversaciones Ellas Líderes. Hoy hablaremos sobre el tema autoliderazgo del hablar y escuchar. Estamos muy contentas de nuevo compartir con ustedes. Jimena, ¿cómo estás? Bien, bien. Me encanta este tema. Vamos a hablar mucho y a escuchar mucho también. Así es. Laura. Bien, bien, con mucha expectativa sobre el tema. Debo admitir que es una de las cosas que he tenido que trabajar mucho en mi vida. Y bueno, se dice, de repente alguna vez escuché de un autor que decía, tenemos 2 oídos y una boca. Es probable de que sea más importante escuchar que hablar. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que es más importante cuando hablamos de liderazgo? ¿Es más importante hablar o escuchar? ¿Qué dice Jimena? Creo que cuando estamos con la actitud de escuchar, estamos pensando más en la otra persona que en nosotras mismas, que en nuestra opinión o lo que queremos comunicar, sino estamos esperando más bien o estamos pensando en la otra persona. Estamos poniendo primero a la otra persona, ¿no? Me encanta cuando alguien quiere saber cómo estoy yo, qué tengo para decir o para opinar yo, ¿no? Te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir que cuentan con tu apoyo, con tu palabra, ¿no? Eso me encanta porque al escuchar estamos poniendo primero a la otra persona. Interesante punto de vista, ¿no? ¿Qué dice Laura? ¿Qué es más importante, hablar o escuchar? Creo que en ese proceso lo importante es la intención con la que queremos hacerlo, ¿no? En realidad lo que queremos es conversar, ¿no? Porque hablar, a veces hablamos y eso implica el no estar escuchando, como decía Jimena, ¿no? Pero cuando lo hacemos con la intencionalidad de conversar, de saber lo que la otra persona nos quiere decir y también de tomar la responsabilidad de lo que nosotros queremos comunicarle al otro, ¿no? Porque creo que el hablarle a otra persona implica una responsabilidad nuestra de querer establecer un vínculo y de querer comunicarle algo. Entonces, claro, creo que es más conversar. Depende también qué es lo que estamos tratando, ¿no? Si es un problema difícil, si es meramente una charla entre amigas que se está desahogando, por ejemplo, o si es de repente un momento donde necesitas aconsejar a alguien. Eso también puede cambiar un poco, ¿no? Sin embargo, creo que para la mayoría de nosotras, no sé si en especial las mujeres de repente, nos gusta más hablar, sí. Nos gusta mucho más hablar. Yo estaba leyendo que está relacionado a algún lugar de nuestro cerebro que produce placer al hablar antes que al escuchar. Y mira, de repente será por nuestros temperamentos, la diferencia que puede ser, pero se produce más un placer al hablar que al escuchar. Entonces, ¿por qué crees que eso se da? Aparte de esa parte psicológica de repente que tenemos, ¿por qué es más importante o por qué se da eso? ¿Qué crees? Yo creo que nos dicen, ¿no? Las mujeres no somos chismosas, somos comunicativas. Claro, por supuesto. Claro. Pero irme más allá, ese concepto de comunicar. La mujer tiene una inherente necesidad de comunicar algo. Cuando nosotras hablamos, pareciera que es por un parloteo simple, pero en realidad siempre hay dentro de nuestro corazón algo que queremos sacar, algo que queremos exteriorizar, sea cual fuera el tema que estemos hablando, aún tal vez de cosas muy, muy cotidianas, hasta triviales, pero sí necesitamos. Que somos bien emocionales, ¿no? Sí. Entonces estamos siempre a flor de piel, digamos, ¿no? Con cómo nos sentimos, cuando nos entusiasma algo, queremos que la gente sepa que nos gustó, que la gente sepa también que nos molesta. Por eso creo que tiene que ver esto que dices, ¿no? De que nos gusta mucho expresar qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué opinamos acerca. Somos opinólogas, ¿no? Nos encanta opinar sobre lo que está sucediendo, sobre las personas. ¿Y ustedes creen que alguien que habla y habla y habla mucho, que posiblemente no deja hablar a la otra persona, tiene que ver con una baja autoestima? ¿Qué creen ustedes? Creo que más bien va a un tema temperamental, ¿no? Porque la baja autoestima también puede manifestarse con alguien que no quiere hablar, no quiere ser visto, no quiere ser percibido, sí, ¿no? No se atreve a emitir su opinión. Creo que va con un tema del temperamento. ¿Cuál es el temperamento de Laura? El mío es un hacedor. El principal y el secundario. El principal.
soy una pensadora. Soy medio rarita. Interesante, ¿no? Interesante la combinación, sí. Y de manera personal, ¿cómo les resulta este tema a Laura? Entre hablar y escuchar, o de repente ha sido un proceso, ¿no? El escuchar como hacedora es algo que he tenido que trabajar. Por eso decía que el reto para mí ha sido un tema que ha retado mi vida, ¿no? Y que ha tocado mi vida también en momentos trascendentales, ¿no? Y como pensadora, sí, me gusta la conversación tranquila, la conversación íntima, la conversación profunda, ¿no? Entonces, creo que ha sido una manera de compensar una u otra, ¿no? Pero sí, han habido etapas en que hay que trabajar muchísimo el tema de saber hablar, porque el hacedor también a veces es muy duro al expresarse, es muy directo, y eso puede ser tomado como algo muy duro para las otras personas, ¿no? Claro. Entonces, por el lado de Jimena, a ver, ¿cuál es el temperamento principal de Jimena? Estable pensadora, sí. Entonces, de repente no te ha costado mucho el tema de escuchar, ¿no? No. Prefiero, pero sí también ha sido un escondite para mí, ¿no? Por el temor. Creo que ahí sí entra, en mi caso, la baja autoestima. Porque todo el tiempo estamos pensando si lo que yo voy a decir es realmente importante, porque no estoy pensando si mi opinión es válida, sino yo soy importante. Muchas veces detrás de un silencio se esconden nuestras inseguridades, ¿no? Entonces, conforme uno va creciendo, conociéndose, esto que compartimos bastante en el programa de liderazgo, conociéndote, sabiendo cómo Dios te diseñó, te encuentras con que esa tendencia natural al escuchar, por ejemplo, la mía, también va a ser como equilibrada o sanada por Dios para que el momento que yo pueda expresarme, no lo haga con duda, sino porque tengo libertad. Puede que me equivoque, pero no hay algo que me detenga, como la baja autoestima, ¿no? Les importa realmente lo que yo digo, lo que yo pienso. Entonces, en mi caso, eso me ha ayudado mucho en el crecimiento y sigo este proceso de crecer y de conocerme, porque ahora enseño, pero era algo que en mi mente antes no hubiera concebido el poder comunicar por estas inseguridades, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso, así como Laura, también soy hacedora, influenciadora como segundo temperamento, y por supuesto que me ha costado un montón. Me ha costado un montón el poder escuchar a otros, mucho más si son sus problemas. No, la verdad que es bien complicado. Quieres darle solución rápido. Exactamente, ¿no? O que alguien pase, o que llore delante de mí. ¡Wow! Es algo realmente difícil. Pero he venido trabajando en eso, ¿no? Ha sido un proceso porque sé que, en mi caso, que tengo muchas personas de repente bajo mi cargo en el trabajo, tiendo de repente a querer ser más autoritaria o mandona por el temperamento, pero que tengo que trabajar en eso de escuchar primero a la otra persona, ¿no? Y ese es el autoliderazgo, netamente, ¿no? El saber el momento donde yo donde debo hablar, no es simplemente donde esperan que diga algo, sino donde yo sé que es importante mi intervención, ¿no? Que es importante lo que yo tengo para decir. Y qué importante es también entender que hay momentos que hay que saber callar, ¿no? Y hay momentos en que tenemos que hablar, ¿no? Y yo creo que en este temperamento del hacedor nos es muy fácil hablar de cosas concretas, nos es muy fácil y rápido, porque todo lo queremos más rápido. Todo lo queremos rápido, concreto, ya, ¿no? Sí. Pero también eso nos hace barreras comunicacionales con las otras personas, ¿no? Y no solo del hacedor, creo que todo temperamento tiene en sus características ciertas barreras comunicacionales sobre las que debe trabajar, ¿no? Porque todo comunica. No solamente son nuestras palabras, son nuestra actitud, nuestra mirada, todos nosotros estamos comunicando algo y estamos diciendo algo sin decir una palabra. La comunicación no verbal, la comunicación no verbal. ¿No? Entonces, qué importante es que al momento de hablar, también todo nuestro lenguaje corporal acompaña a eso para que la persona nos pueda escuchar, ¿no? Porque si yo quiero hablar, también quiero que me escuchen, ¿no? Y pasa algo mucho en este tiempo. El que alguien nos está hablando y nosotros estamos con el teléfono, por ejemplo, ¿no? O el teléfono ahí todo el tiempo y como que supuestamente estamos... Mi hija me dice, mamá, ponele stop.
Porque yo le digo, cuando ella está mirando sus videitos, le digo, poner stop para almorzar. Ya me dice, ¿no? Y entonces cuando ella me quiere hablar, me dice, ponerle stop. Y yo le digo, no, es que estoy trabajando. Entonces digo, no, tengo que detenerme. Exacto, porque ella me quiere decir algo, me mira y me dice, ponerle stop, ¿no? Quiero decirte algo. Tenemos que darnos cuenta de ese momento, ¿no? Sí, y de eso se trata la escucha activa, ¿no? Exacto. O sea, saber escuchar activamente, como decía Jimena, es mirar al otro. Nosotros no solamente escuchamos con nuestros oídos, escuchamos con nuestros 5 sentidos. Tenemos que mirar al otro, leer sus emociones, ver, como decía Jimena, sus posturas, ¿no? ¿Qué actitud está teniendo en ese momento? Porque más que las palabras, a veces lo que nosotros estamos expresando es con nuestra emocionalidad, con nuestra forma de pararnos, con nuestra forma de mirar, ¿no? Y qué importante eso para establecer un vínculo, ¿no? Con la otra persona. Creo que ahí está el hecho de poder comunicar, es establecer ese vínculo y con una escucha activa. Algo que yo hago cuando están hablando conmigo y no dejan el teléfono, por ejemplo. Claro, está la diferencia entre oír y escuchar también, ¿no ves? Sí. El oír es simplemente estar recibiendo un mensaje, pero, como la música ambiental, físico, nada más, ¿no? Pero escuchar ya es con todos nuestros sentidos, como decía Laura, la escucha activa o el escuchar intencionalmente, ¿no? Que también se llama. Entonces, algo que yo hago cuando estoy hablando y están con el celular, por ejemplo, me callo, ¿no? Me callo. Entonces, y la persona sigue en el celular y ya se da cuenta que yo me callé, entonces le decía, mira, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahí continúo, ¿no? Creo que esta es una generación que gracias a esto, lamentablemente, se está aprendiendo a comunicar, entre paréntesis, con el celular en la mano. O sea, yo veo parejas hablando y a la vez en el celular. Madres con nuestros hijos, y sigo con el celular. Por eso dicen ponerle stop. Ponerle stop, ¿no? Entonces, realmente el autoliderazgo que debemos ejercer en este tiempo tiene muchos retos, porque sabemos que estamos influenciando, estamos modelando algo a mi hija. Le estoy diciendo que ella puede ver el celular, charlar conmigo, hacer su tarea, todo. O sea, su mente en 3 cosas no lo va a hacer bien. Pero es un momento clave para saber autoliderarnos a la hora de comunicarnos y a la hora de relacionarnos, ¿no? Bastante reto para nosotros. Sí, es un reto y precisamente lo comentábamos con Fabiola hace un momentito. También es un reto para cambiar las estructuras que tenemos en nuestra mente de cómo entablar las comunicaciones. No es lo ideal, pero a veces también en esta tecnología en la que también estamos subidos, intentar cosas para crear un vínculo de comunicación puede ser, ¿no? Puede utilizarse. La experiencia que le contaba, por emergencia se tuvo que hacer una clase por WhatsApp, ¿no? Pero mi experiencia fue que esa clase se abrieron más, expresaron muchísimo más en la clase que en el otro método. Entonces también empezar a utilizar las herramientas que a veces parecen barreras para una forma de llegar a cómo está la otra persona acostumbrada a comunicarse, porque es también parte de la escucha activa, ¿no? Pero ¿cuáles creen que son los beneficios de escuchar? Beneficios de escuchar al otro. Ahí vamos mencionando algunos. De oír realmente al otro, sí, de entenderlo. Creo que el primer beneficio es generar un vínculo, ¿no? Estás generando un vínculo, estás estableciendo una relación con la otra persona, ¿no? Creo que ese es uno de los mayores beneficios. Algo que también veo como un beneficio es que la persona, el beneficio es para la persona en primera instancia, porque puede encontrar en mí alguien que sí le va a entender, que va a empatizar, que ya está empatizando por el hecho de escucharle y darle el tiempo, va a generar en la otra persona aparte del vínculo, pero la seguridad de ese momento de conversación. Es un lugar seguro para mí para hablar, ¿no? Le doy seguridad al escuchar. Claro que eso va a fortalecer este vínculo del que habla Laura, pero cuando yo tengo esta escucha activa, la otra persona lo siente, lo percibe. Es diferente cuando digo ya, ¿qué quieres decirme? Y estoy apurada, entonces la persona dice, no me quiere escuchar. Pero cuando le muestro con todo mi cuerpo, mi ser,
aún mi espíritu, esa persona se siente valorada, se siente importante, se siente segura. Entonces el enfoque está en la otra persona, pero eso va a suceder cuando parte de mí, cuando le transmito con todo mi ser que yo quiero escucharla, que yo quiero. Y es todo un desafío, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque siempre andamos apurados. Porque todo es para ayer. Entonces, sentarnos realmente a tener una escucha activa o a escuchar intencionalmente a una persona es muy complicado, ¿no? Pero ¿cuáles son los beneficios? Mencionábamos una comunicación efectiva. Ese es un gran beneficio, claro, ¿no? Generar lazos, generar confianza, como decía Jimena. Pero si alguien viene y le dice, es muy complicado para mí escuchar. Si yo vengo y te digo, ¿sabes qué, Jimena? De verdad es muy complicado para mí sentarme a escuchar intencionalmente o tener una escucha activa con alguien. ¿Qué crees? ¿Cuáles son las claves para comenzar a hacerlo? De repente, Laura decía, ha sido un proceso para mí, pero ¿cuáles son las claves? ¿Qué podemos decirle a las personas que nos están escuchando? Creo que de repente ir a Dios para preguntarle por qué el enfoque soy yo. Porque si yo no puedo escuchar es porque quizá el enfoque principal soy yo, el egocentrismo, que no lo podemos identificar si es que el Señor no nos lo muestra, puede ser la causa de que yo no me pueda comunicar, porque estoy tan centrada en mí misma, tan enfocada en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero comunicar, en lo que yo quiero alcanzar, que no puedo mirarlo a los demás. O sea, los demás simplemente pueden ser piezas que yo muevo, ¿no? Suena feo o duro, pero puede ser así en el fondo, ¿no? Entonces creo que para nosotras como mujeres en el reto del autoliderazgo, para llegar a establecer vínculos y poder escuchar a otra persona, poder servir, porque liderar es servicio, yo para servir a otros debo ponerme en sus zapatos, debo escucharles, pero si no estoy pudiendo, no es porque la persona no quiere, hay algo en mi corazón, hay algo en mi manera de relacionarme que me está impidiendo, ¿no? Y eso solamente creo que nos lo puede mostrar el Señor. Y este autoconocimiento también, porque pasa por los temperamentos. El hacedor de repente solamente está pensando en lo que debe hacer y bueno, no se va a detener mucho, de reconocerlo, no puede reconocer fácilmente. Sí, también es el hecho de vernos, como decía Jimena, o sea, internalizar nosotros mismos. Cómo viene también de cómo nos han enseñado también, a comunicarnos, claro. ¿No? Generalmente venimos de una cultura que es vamos a hablar, ¿no? Pero es decir, vamos a hablar quiere decir vas a escuchar todo lo que yo tengo que decir, no es precisamente quiero saber lo que a ti te pasa, ¿no? Entonces creo que empezar a generar un cambio de mente en ese sentido, de saber que el escucharse, el comunicarse no es para siempre hablar de cosas serias, por ejemplo. Si nos cuesta, podríamos empezar a hablar de cosas más ligeras, ¿no? El hacedor es alguien que le gusta hablar mucho de cosas serias, por eso decía ese proceso, ¿no? Que para mí era el hecho de realmente tienen que ser conversaciones serias, ¿no? A lo que yo le voy a tomar atención. Si no, no me interesa. Entonces, del autoconocimiento y de empezar a generar una nueva cultura. Una nueva cultura de escucha, una nueva cultura de saber también que las cosas han cambiado, que las formas de comunicarnos están cambiando, ¿no? Y abrir la mente, no perder el lazo, el contacto físico, la mirada, pero también abrirse la mente a cómo el otro está acostumbrado a comunicarse. Y tenemos que, creo que empezar a hacer cosas concretas. Por ejemplo, si alguien está hablando, no debo interrumpir. Es algo que nosotros hacemos muy a menudo. Antes de que se me olvide, tengo que decirte algo. Sí, decime. No, de verdad, pasa eso, ¿no? O alguien está hablando, y claro, a nosotros se nos ocurre y ya, lo cortamos o la cortamos, ¿no? Me ha pasado recientemente que me pude dar cuenta de esto cuando alguien me preguntaba, por ejemplo, ¿qué tal tu viaje? ¿Qué hiciste en tu viaje, no? Y yo empezaba a contar de mi viaje y ya me cortaba y me decía, y yo fui aquella vez y viajé a este lado y no sé qué, y terminaban hablándome de su viaje. Y bien, ¿no? Yo trataba de escuchar también, ¿no? Pero venía otra persona y me preguntaba y yo apenas decía, la pasé bien y conocí, y ya me interrumpían contándome de su propio... No, y ahí me pude dar cuenta de que en la mayoría de veces
pasa eso, ¿no? Que las personas quieren hablar más de sí mismas o de lo que Hay pasa. mucho egocentrismo. Sí, de verdad. Entonces, ahora, hemos hablado de la importancia de escuchar, pero ahora, ¿cuál es la importancia de hablar? En el liderazgo es muy importante hablar y saber expresarnos y saber cómo expresarnos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto cuando lideramos personas? Creo que ahí entra lo que aprendimos sobre la asertividad, ¿no? Que tenemos un par de episodios en este podcast sobre la asertividad. Cuando yo sí quiero comunicar algo, o sea, tengo en mi mente algo fijo, debo comunicar, pero es como ponerle una capa blandita arriba, la verdad, lo concreto, y otra capa para que pueda ser digerido por la persona. Entonces, para poder hablar, tengo que saber, y es una técnica y es una práctica, para poder ser escuchada, tengo que poder saber comunicar. Entonces, creo que cuán importante es que nosotros podamos no suavizar, ¿no? Sino saber decir lo que queremos decir, ¿no? Para poder lograr el objetivo, porque si hay algo que debemos hablar y concretar, es porque necesitamos eso para ir a otro paso, para concretar algo, ¿no? Un proceso, una amistad, un matrimonio, un trabajo, ¿no? Entonces creo que es muy importante cómo nos comunicamos, o sea, cómo estamos hablando, de repente hacer un análisis de eso también. Exacto, y eso trae beneficios, por supuesto, el saber expresarnos, ¿no? ¿Cuál es la importancia y las ventajas de este tipo de comunicación? Yo creo que primero es tomar la responsabilidad de lo que nosotros queremos causar con lo que queremos hablar o comunicar. Yo a veces más me gusta usar la palabra comunicar porque siento que tiene más sustancia, ¿no? Porque estoy siendo más intencional en lo que quiero lograr al expresar algo, ¿no? Y tomar esa responsabilidad también de entender que aquello como yo me exprese y con lo que yo me exprese voy a afectar al otro, ¿no? Y tomar en cuenta al otro para poder entenderlo, el feedback que vaya a recibir, el feedback, ¿no? sí. Entonces, recientemente estuve en un congreso internacional donde hablaban sobre la competitividad y las habilidades duras y las habilidades blandas y lo importante que son las habilidades blandas para el desarrollo de las personas, el desarrollo como profesionales y me llamó mucho la atención porque ahora la gente de recursos humanos en las empresas sí se toma en cuenta el tema de las habilidades duras, ¿no? Lo que aprendiste en la universidad, el conocimiento, los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora se ha dado muchísima y se está dando muchísima importancia al tema de las habilidades blandas, ¿no? Y dentro de las habilidades blandas está el comunicarse efectivamente, la capacidad de expresarse y el saber escuchar, la escucha activa, ¿no? Y bueno, mencionaban estos oradores internacionales que decían, ahora es muy importante, inclusive dentro del currículum, poner este tipo de cosas, las habilidades blandas. Entonces ahora no solo se trata de cuánto podés avanzar académicamente, sino de empezar a desarrollarte en este tipo de cosas, como las habilidades blandas, lo que estamos conversando ahora, porque es muy importante para el día a día, para nuestro desarrollo personal, para nuestro desarrollo como personas, como profesionales. Sí, es que ahí vos te das cuenta de que la manera que tienes de comunicar es una herramienta para influenciar. Correcto. Porque puedes tener un currículum espectacular, pero no tienes la habilidad de relacionarte sanamente con los demás. Eres una persona déspota, autoritaria, con la cual vas a tener alguien que va a hacer lo que le pides, pero no vas a tener un cercano. No vas a tener una relación, menos aún vas a tener el feedback que estás esperando, ¿no? Entonces, tener esta inteligencia, el desarrollo de la inteligencia emocional y aún más el desarrollo de la inteligencia espiritual, que es lo que nosotras compartimos en estos episodios, es la clave para poder influenciar de mejor manera. Y puede que no tengas siempre una influencia en el área espiritual, ¿no? Pero si tienes a Cristo en tu corazón y estás en un ambiente laboral pesado, exigente, muy movido, wow, es una herramienta que Dios te regala para poder ser, además de tu profesionalismo y lo que sabes aquí, sale de aquí.
Y eso suma la influencia y eso suma porque vos puedes comunicar desde tu espíritu. Sí, de tus emociones, de todo lo que estás comprendiendo, pero sale de lo más profundo, ¿no? Y eso impacta a la persona porque no le estás hablando solamente a la mente. Le estás hablando al espíritu también de la otra persona cuando tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, imagínate la influencia que nosotros como hijas de Dios tenemos, no para manipular, no para condicionar, sino para transferir algo hermoso que viene de Dios, digamos, ¿no? Esa naturaleza divina, poder expresarla es realmente un regalo y por eso es que tenemos que aprender a relacionarnos y a comunicarnos de manera adecuada. Exactamente. Creo que ahí hay un tema, ¿no? Precisamente en las habilidades blandas que hablabas. El hecho de cómo nos comunicamos es exactamente la forma en que mostramos cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. ¿No? Lo que hay realmente en nosotros mismos, porque es inevitable que cuando hablamos y de lo que hablamos, saque lo que hay en nuestro corazón, ¿no es cierto? O sea, como dice, lo que somos y la relación que nosotras mismas tenemos. O sea, o cualquier persona, ¿qué relación tengo conmigo misma? Es así como me comunico con el resto. Y es así como establezco relaciones. Se nos está acabando el tiempo, como siempre nos queda muy corto, pero las últimas palabras de cada una, ¿cómo escuchamos intencionalmente? Dejémosle algunas claves ahí a nuestras amigas que nos están viendo y escuchando. Primero con los 5 sentidos, ¿no? Y con la intencionalidad de conocer a la otra persona y de quererla entender. Sí. Creo que tenemos también, tenemos que tener en mente que si hay una persona que está esperando de nosotros un comentario, una opinión, que está esperando de nosotros una guía, es importante verlo como una oportunidad de Dios para bendecir, para ayudar. Entonces, cuando yo sé que tengo este regalo de comunicarme y de tener la oportunidad, tengo que aprovecharlo, pero con la ayuda, Dios, ¿qué le puedo decir? ¿O cómo le puedo decir esto? No hablando solamente, te digo, como un consejo, sino qué le voy a transmitir en lo que le voy a pedir. Por ejemplo, si estoy a cargo de esta persona y le pido un trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo le pido? Agradecerle cuando lo hace, ¿no? Tener empatía y celebrar lo que hizo, valorar lo que hizo. En todo eso estoy comunicando, ¿no? Le pido algo, le exijo algo, le llamo la atención en algo, pero también cómo yo puedo afirmar a esta persona, puedo celebrar el logro. Eso es un regalo que Dios nos da para, a la hora de comunicarnos, saber que la próxima me va a escuchar mucho mejor todavía. Va a decir, ella quiere decirme algo o lo que ella me pida lo voy a hacer en caso que sea, no sé, a cargo de algo, ¿no? Creo que es muy importante. Autoliderazgo del hablar y escuchar fue el tema de hoy. Se nos está acabando el tiempo ya, pero ha sido muy grato hablar con ustedes, conversar con ustedes, comunicarnos. Jimena, Laura, muchas gracias. Y para hablar y para escuchar en el autoliderazgo podemos influir positivamente en otras personas. Creo que eso es lo importante. Muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio.